Enrique, muchísimas gracias por brindar tu tiempo. Esperemos, como la otra vez, tener un tiempo muy agradable contigo, así que te dejo en manos para que nos brindes y nos ilumines. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación. Nicolás, por favor, te ruego, si es que en algún momento el audio o la pantalla deja de correr, me interrumpan con confianza para poder facilitar el flujo de las diapositivas. Voy a tratar de ir sucintamente para tocar varios temas y asegurarnos que en estas épocas, en esta coyuntura especialmente donde estamos viendo una pandemia que afortunadamente poco a poco vamos solucionando, podamos evaluar efectivamente a nuestro paciente que viene a ser el feto. Entonces, para empezar, el título de la presentación está en relación a las herramientas para una evaluación fetal efectiva. Y como siempre suelo decir, el esquema de approach que tenemos hacia el embarazo va a ser a través de la pirámide invertida del control prenatal. Es decir, ya tocamos anteriormente el tema de la ecografía del primer trimestre, donde pudimos ver cuán importante era que toda mujer gestante tuviera una evaluación del primer trimestre de calidad. Ahora vamos a ir al siguiente estadio, al estadio del segundo trimestre, donde tenemos que estar completamente seguros que este bebé se encuentra normal en la medida de nuestras posibilidades, obviamente. En ese sentido, antes de entrar al outline de la presentación, recuerdo claramente cuando estuve allá en Londres y tuve el placer de conocer a la profesora Lindsay Allen, cardióloga pediatra, que nos decía y siempre nos recalcaba que no nos estresemos al inicio tratar de aprender todas las patologías del mundo fetal, sino aprender la piedra angular del diagnóstico ecográfico, que viene a ser el reconocimiento de patrones. ¿Qué significa eso? Significa que tengo que aprender la habilidad o desarrollar la habilidad de poder distinguir un patrón normal de un patrón anormal. Esa viene a ser el puntapié inicial para luego poder hacer lo que es diagnóstico prenatal. Para esta presentación he dividido los temas de la siguiente forma. Un primer intro con respecto a la optimización ecográfica, un segundo intro con respecto a la ecografía morfológica en la era del COVID-19, y luego una evaluación utilizando herramientas avanzadas tanto para la neurosonografía fetal como para la ecocardiografía fetal, y luego basándonos en las evidencias para ver lo que es el screening de aneuploidías en el segundo trimestre y de preeclampsia también en el segundo trimestre, y finalmente las conclusiones. Antes de poder nosotros realizar diagnóstico prenatal, tenemos que ser conscientes que cual sea el equipo que nosotros tengamos, tenemos que conocerlo. Y para eso tenemos que optimizar los botones que tengamos y las utilidades que nos pueda brindar este equipo en general. Por esa razón que la calidad de imagen que nosotros vamos a obtener en el ecógrafo va a depender de tres cosas fundamentalmente. De la selección del transductor. Recuerden, aquel transductor con mayor frecuencia va a tener de todas formas una mejor calidad en cuanto a la imagen que vamos a producir en la pantalla, aunque una menor penetración. Y lo mismo ocurre con los settings ecográficos, es decir, con qué más nosotros podemos relacionar el aparato con respecto al feto. Ganancia, magnificación, profundidad, etc. Y el tercer punto que quizás no solemos tocar mucho, que viene a ser la optimización de la posición fetal, es decir, cómo movernos en el vientre o en el abdomen materno para poder obtener el punto que nosotros queremos llegar. Para esto, nosotros tenemos que considerar el concepto de resolución temporal, el frame rate en Hertz. Y esto se ve influido, se ve afectado básicamente por la selección de la frecuencia, la profundidad y el foco, el ángulo del sector y la magnificación y el zoom. Entonces acá podemos ver claramente cómo una imagen varía con respecto a la otra, básicamente modificando la profundidad y el foco. Y lo mismo ocurre con el ángulo de sector, como ustedes podrán ver. Un ángulo de sector ancho nos puede dar una mala resolución temporal, mientras que circunscribimos ese ángulo de sector de forma angosta al objetivo que nosotros queremos llegar, vamos a tener una mejor resolución temporal. Lo mismo ocurre con la magnificación. Lo anterior fue profundidad. En este caso hablamos de magnificación.
Si nosotros logramos identificar el objetivo que queremos escanear y lo magnificamos, obviamente nuestra visión va a ser mucho mejor. Y finalmente, el refuerzo, es decir, cómo mejorar la visión que nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, del corazón fetal, cuando hablamos de optimizar la máquina. Para eso nosotros tenemos el rango dinámico. El rango dinámico es importante porque, como ustedes pueden ver entre una imagen y otra imagen, las estructuras cardíacas son mejor vistas cuando tienen un contraste aumentado, con un rango dinámico, un dynamic range, mayor que el que normalmente nosotros podríamos utilizar como para, por ejemplo, insonar el abdomen fetal. Y el otro punto a considerar cuando utilizamos una máquina ecográfica viene a ser la imagen armónica. Recordemos que cuando se utiliza la imagen armónica, el tejido corporal va a reflejar las señales de ultrasonido utilizando el doble de la frecuencia ecográfica con la que es emitida. Y esto obviamente va a permitir incrementar la resolución axial y lateral, disminuyendo la cantidad de artefactos. En ese sentido, ustedes pueden ver cómo a la izquierda tenemos la armónica on, mientras que en el lado derecho la tenemos off, la tenemos apagada. Y se puede ver claramente la diferencia en cuanto a la percepción, no solamente del abdomen fetal, sino también parte torácica y la delimitación entre lo que es la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Otro punto a considerar en el refuerzo, porque en realidad son tres, no es la armónica, como ya mencioné, viene a ser la imagen compuesta, o que en inglés le llaman el compound imaging, el CI, que ustedes van a encontrar, donde aquí vamos a enviar señales desde múltiples ángulos, de tal forma que vamos a poder ver las estructuras desde diferentes puntos, y esto nos va a poder incrementar la resolución de la imagen, ya que nos elimina artefactos, sombras, y obviamente mejora los detalles ecográficos. Y finalmente, el tercer elemento, junto con la armónica, la imagen compuesta, el compound imaging, viene a ser el SRI. Es un botón que muchos ecógrafos tienen como SRI. Y este SRI significa Speckle Reduction Imaging, que significa es la opción que te da el ecógrafo para poder reducir este pequeño efecto lluvioso que te da algún tipo de imagen cuando tratas de insonar, por ejemplo, el tórax fetal, el abdomen fetal, donde nosotros vamos a eliminar las señales débiles, o sea, aquellas que son tipo, como digo, lluvia, que son tipo manchas, y se van a reforzar e iluminar las señales fuertes. Y por lo tanto, mejora y delimita la imagen ecográfica que tenemos en ese punto. Entonces, ustedes pueden ver claramente cómo en el lado derecho tenemos no solamente el Speckle Reduction Imaging encendido, no solamente la imagen compuesta, sino también la armónica, y comparándolo con el lado izquierdo tenemos una visión mucho más clara con respecto a la anterior. Y finalmente, con respecto a las diferentes tonalidades en cuanto al refuerzo, podemos nosotros escanear en distintas tonalidades. Se recomienda, en algunos casos, eso ya depende obviamente de la comodidad de cada persona y de la visión, utilizar el sepia para poder identificar diferencias sutiles en la ecotextura cardíaca, por ejemplo. Ahora, la optimización del ecógrafo que nosotros tengamos no solamente nos permite enfrentar a las pacientes del día a día, sino también obviamente a pacientes que representen, especialmente en la ecografía del segundo trimestre, una dificultad mayor. Porque en la ecografía del primer trimestre, si nosotros estamos frente a una paciente con un índice de masa corporal elevado, podemos ir a la vía transvaginal y tener un acceso directo a la evaluación fetal en el primer trimestre. Pero en el segundo trimestre tenemos que tener algunos tips para poder enfrentar a la paciente con un índice de masa corporal elevado. Uno de ellos es, aparte obviamente de optimizar la imagen en 2D, es poder escanear debajo del tejido redundante. Ayudar a la paciente para que levante el panículo adiposo y de esta forma nosotros hacer un abordaje inferior y poder obviamente lograr el objetivo, que en este caso sería identificar las distintas partes del cuerpo fetal. Otra solución, otro tip que nosotros tenemos para poder evaluar a la paciente con un índice de masa corporal elevado es colocarla en posición de Sims y de esa forma poder tener acceso a los distintos órganos fetales. Entonces, esto ha sido un pequeño intro para poder luego pasar a hacer una evaluación anatómica del feto. Y como les vuelvo a repetir, es importantísimo recordar las funciones que tiene cada ecógrafo, conocerlo para sacarle el mayor de los provechos y de esa forma luego proceder a evaluar cada una de las estructuras fetales y de acuerdo al paciente que tengamos enfrente. Cuando nosotros hablamos de la evaluación morfológica en la coyuntura actual, así como teníamos la evaluación del primer trimestre, la ecografía genética en esta coyuntura, nosotros vamos a enfrentarnos
a una focalización en cuanto al barrido ecográfico. Recordemos que ya no podemos demorarnos esos 45 minutos o incluso una hora que tomamos para hacer una exhaustiva evaluación anatómica del feto, sino vamos a tratar de ser lo más prácticos, sin tratar obviamente de pasarnos alguna normalidad que sea obligatoriamente detectable en el segundo trimestre. Es por esa razón que recomiendo utilizar 7 sets de barrido. 7 sets de barrido. Un primer set que nos permita hacer un barrido sagital y transverso del útero para evaluar componentes no fetales como el líquido amniótico, la placenta, la vejiga materna y el cuello uterino en una primera instancia. En un segundo set, utilizando un barrido axial y empezando desde la cabeza, podemos ver rápidamente la parte del sistema nervioso central. En un tercer set, en un barrido ya no axial, sino sagital, evaluar la cara fetal de ser posible. En un set cuarto, nosotros tratamos de evaluar el corazón fetal en un corte transversal utilizando el 2D y el Doppler color siempre. 2D y Doppler color siempre. En un set 5, bajamos al abdomen fetal de forma sagital y transversa. En un set 6, evaluamos la columna fetal de forma sagital y transversa. Y finalmente, en un set 7, las extremidades fetales. ¿Cuál es mi recomendación en la práctica diaria? En la práctica diaria, las 3 estructuras que tienen mayor dificultad de ser insonadas para la obtención de una imagen realmente adecuada vienen a ser el rostro fetal, el corazón fetal y la columna fetal. En ese sentido, la cara y la columna por lo general están contrapuestas. Es decir, al yo colocar el transductor sobre el abdomen de la madre en primera instancia, una de las 2 estructuras siempre va a ser visible. Siempre va a ser visible. Entonces, esa primera estructura que se muestre es la que tiene que ser evaluada rápidamente, porque recordemos que durante el proceso de la ecografía, durante el tiempo que uno toma durante la evaluación de la ecografía, el bebé se va a ir moviendo. Por lo tanto, desaconsejo que lo primero que hagan una vez que van a realizar una ecografía morfológica es empezar a medir al bebé y calcular el peso. Lo desaconsejo totalmente. Lo primero que hay que hacer en una evaluación morfológica cuando uno enfrenta a la paciente es tratar de lograr estos 3 componentes, porque tanto el corazón como la cara como la columna necesitan una posición asequible del feto para poder obtener una imagen aceptable. La parte abdominal, la parte de las extremidades, la parte vesical de los riñones, se pueden abordar en cualquier forma o en cualquier posición en la que se encuentre el feto. Por esa razón que no me estreso con esas posiciones. En cambio, la cara fetal, si el bebé está en una posición mirando hacia la columna de la madre de forma persistente, va a ser difícil evaluarla. Si el bebé está constantemente mirando hacia arriba, evaluar la columna claramente va a ser difícil. Es por esa razón que lo primero que hay que hacer es, o evaluamos la cara, o evaluamos la columna. Una de las 2. Hay situaciones ideales en las cuales el bebé se encuentra de costado, y por lo tanto, yéndonos al lado izquierdo del vientre materno, vamos a obtener la visión del rostro fetal, y yéndonos hacia el lado derecho vamos a obtener la visión de la columna fetal. Y obviamente también el corazón, esté mirando hacia arriba o esté mirando hacia abajo. Por lo tanto, como les vuelvo a repetir, el tip que yo les puedo dar en esta coyuntura, en la cual nos encontramos que tenemos que ser rápidos pero efectivos, y es por eso que el título de la presentación es Herramientas para la evaluación fetal efectiva, es decir, tiempo y acceso a las estructuras anatómicas fetales. Primero, corazón, cara y columna. Una vez que han logrado evaluar esas 3 estructuras o debido a que la posición no permite evaluar alguna de ellas, recién paso a medir al bebé y en ese proceso evaluar las otras estructuras. Viendo mientras voy evaluando si el bebé va girando o tornando posición para ir a una de esas 3 que me ha faltado. Entonces, una vez que yo completo la evaluación del corazón fetal, de la columna fetal y de la cara fetal, como les vuelvo a repetir, las otras estructuras fetales son asequibles en cualquier posición se encuentre el feto. Por esa razón que si nosotros hacemos un approach general de cómo hacer una ecografía en el segundo trimestre del embarazo, primero que podemos hacer, como les vuelvo a repetir, una vez habiéndose logrado el objetivo de tener al bebé en una posición neutral, asequible, de costado, es empezar con un barrido transverso a nivel de la cabeza para evaluar el sistema nervioso central,
donde obviamente, como veremos más adelante, encontraremos el complejo anterior, el complejo posterior, la fosa cerebelosa, y al mismo tiempo la cara, no solamente en un corte sagital, como les había mencionado, sino también preferentemente en un corte transverso y en un corte coronal, para evaluar las órbitas, el paladar, los cristalinos, etc. Y lo mismo va a ocurrir cuando sigamos bajando, y en este caso empecemos a evaluar la parte, como les dije, sagital y coronal. La parte sagital para evaluar el hueso nasal, el paladar, el mentón, descartar micrognatia, descartar edema frontal. Y el corte coronal, obviamente, para evaluar la integridad de los labios, tanto superior como inferior. Cuando nosotros seguimos avanzando y nos vamos a la parte abdominal, en la parte abdominal tenemos un corte axial, donde no solamente es importante ver el estómago, sino también es importante ver el seno portal y ver siempre, visualizar siempre. Y eso es un tip que hay siempre que recordar. Siempre, en toda ecografía del segundo trimestre, tienen que ver la vesícula biliar. En toda ecografía del segundo trimestre, siempre se tiene que visualizar la vesícula biliar. Es importante recordar ese punto porque la ausencia de la vesícula biliar puede estar asociada a numerosas patologías que tienen que, obviamente, ser descartadas posteriormente. Cirrosis biliar primaria, problemas de la vía biliar, etc. Y al mismo tiempo en la columna, ustedes también tienen que evaluar lo que se refiere a la pared abdominal anterior, la inserción del cordón umbilical, descartar cualquier tipo de gastrosquisis, onfalocele, y también en un corte sagital. Lo otro que es importante es cuando vayamos a la columna, evaluarla obviamente como ustedes pueden ver en un corte sagital, pero no solamente en la parte torácica, sino también en la parte cervical y en la parte lumbar sacra. Esto es importante porque, como les vuelvo a repetir, tenemos que ver la integridad de la columna, como veremos más adelante. El cuadro de espina bífida no solamente se manifiesta como una vesícula en la parte posterior en el caso del mielomeningocele, sino en el caso de la mielosquisis o raquisquisis no va a haber una vesícula. Y por lo tanto, si no vemos la continuidad de la piel por sobre la columna, no vamos a poder, o vamos a hacer un miss del diagnóstico ecográfico de espina bífida abierta. Y por esa razón es importante no solamente el corte sagital en la columna, sino también el corte transversal, donde las apófisis laterales, las apófisis espinosas tienen que estar siempre cerradas con la forma de una V invertida, cuando la columna se encuentra hacia arriba. Y en ese mismo corte nosotros vamos a poder evaluar las pelvis renales. Entonces, rápidamente, como les vuelvo a repetir, nosotros podemos tener una idea si es que este bebé se encuentra anatómicamente normal. Y finalmente ir al corazón, donde en el corazón de forma rápida nosotros vamos a poder tener un llenado ventricular adecuado, un corte de 4 cámaras ideal, un corte de 3 vasos, tráquea ideal, no solamente en 2D, sino también en Doppler color, donde, como más adelante veremos en la evaluación ecocardiográfica, podremos estar seguros de que no se nos está escapando ninguna patología, no solamente a corte de 4 cámaras o for chamber view, sino también en el 3 vasos tráquea. Recuerden que en cualquiera de estas evaluaciones realizadas en el segundo trimestre, la optimización de las utilidades ecográficas de nuestro equipo es fundamental. Es por esa razón que no solamente es importante saber qué equipo es el que tenemos, o cuando compramos un equipo creemos de que porque ya tenemos el equipo, las imágenes se encuentran aseguradas. Y como ustedes verán, mucha parte del éxito que nosotros tengamos en evaluación depende del setting que nosotros le apliquemos a cada una de las evaluaciones que nosotros realicemos. Y finalmente ir a las extremidades tanto inferiores como superiores. Eso es una vista general, pero ¿qué herramientas nosotros podríamos utilizar para poder evaluar adicionalmente algunas estructuras en el segundo trimestre? Está y se encuentra el TUI, que viene a ser el Tomographic Ultrasound Imaging. Es una herramienta que nos permite calcular en base a la volumetría distintos cortes en cuanto al rostro fetal, por ejemplo, de la cara. Personalmente esto es útil cuando uno pretende hacer presentaciones. En la práctica diaria es importantísimo que ustedes no reemplacen la habilidad o la utilidad que les pueda dar un ecógrafo por la habilidad que la mano que deben desarrollar. Porque obviamente mientras más se practique y mientras más la desarrollen, mayor va a ser la habilidad que tengan. Por lo tanto, recomiendo este tipo de cortes cuando desean enviar un volumen para una consulta externa con un colega o cuando quieren hacer algún tipo de docencia. En la parte
de evaluación in situ del paciente, sugiero que la mano de ustedes sea la que realice estos distintos cortes y no solamente la máquina. Existen otras formas de evaluar el rostro fetal, utilizando ya no el TUI, sino utilizando el OmniView, que es un tipo de volumetría en el cual nosotros podemos trazar distintas líneas y de esa forma obtener cortes no solamente de forma transversal, sino de acuerdo al tipo de línea que tengamos en una misma imagen. Entonces, en una misma imagen podemos tener una vista axial del paladar y una vista coronal de la cara, evaluando los labios y el filtro. Por lo tanto, como les vuelvo a repetir, existen numerosas herramientas que el equipo nos va a poder permitir realizar, pero es importante que cuando ustedes sean conscientes de estas utilidades que les permite el ecógrafo, no reemplacen ninguna de estas utilidades por la habilidad que la mano de ustedes posee, para que de esa forma siempre se mantenga actualizada, siempre se mantenga útil. La ecografía en HD, en resolución HD, que, bueno, algunos por temas de marketing llamamos 5D, para que la paciente pueda entender. En realidad es una imagen con una resolución mucho mayor a la tradicional. Y el truco de la imagen no está en qué tan bien o qué tan potente sea el botón o la máquina. El truco está en qué tan bien es la mano del operador para adquirir el volumen. Es la adquisición del volumen lo que permite reflejar la integridad o la belleza de la imagen. Pero como les vuelvo a repetir, en cuanto a alguna utilidad médica, básicamente todo arranca en el 2D. Todo arranca en el 2D. Y por lo tanto, si alguien, y eso fue una controversia, en uno de los congresos estaba Ravi Chawi frente a no recuerdo qué otro doctor en uno de los congresos mundiales de IRISUOC, donde debatían en el uso de la volumetría, tanto en el primer trimestre, tercer o segundo trimestre, para evaluar la carita fetal, y si médicamente quizás no puede aportar más que una muy buena ecografía en 2D, en la parte del bonding, de la unión de la madre con su bebé o de la familia con el bebé, sí impacta. Y por lo tanto, este tipo de imágenes, quizás para nosotros, al no ser un familiar nuestro, no nos quizás pueda mover mucho, pero el impacto que nosotros vamos a tener sobre la paciente al darle este tipo de imágenes va a ser realmente importante. En resumen, podemos decir que en el segundo trimestre, en la coyuntura actual de COVID-19, el ultrasonido anatómico debe fundamentarse o debe tener como claves, anatómicamente hablando, 3 parámetros: la cara, el corazón y la columna. ¿Por qué? Porque, como les digo, son los más difíciles de acceder de acuerdo a la posición fetal. Pero una vez accedidos, la cara, la columna y el corazón, tenemos que ver en detalle cuáles son aquellas estructuras que son indispensables en el análisis. Entonces, si hablamos del tórax, es ver el corazón, los pulmones, ver el corte de 4 cámaras, ver el corte de 3 vasos tráquea, ver el tracto de salida izquierda y ver el tracto de salida derecho. Punto. Tórax resuelto. En la cabeza, tengo que ver el complejo anterior, formado por el caudum del septi pellucidi, formado por los cuernos anteriores de los ventrículos laterales, como veremos más adelante, el surco calloso y la rodilla del cuerpo calloso. En el complejo posterior tenemos que ver, obviamente, el atrio ventricular, tenemos que ver la fisura parieto-occipital, tenemos que ver la fisura interhemisférica, y finalmente en la fosa posterior, el cerebelo. Como parte de la cabeza, obviamente la medición de estas estructuras, tanto del DBP como de la circunferencia cefálica, y en la cara, obviamente, el hueso nasal y el labio superior. Cuando hablamos de las extremidades, medición del fémur, recomiendo siempre medir el húmero. No aporta a la medición de la biometría, es cierto, pero la habilidad de poder medir el fémur y el húmero de forma rápida les va a dar a ustedes, en el momento en que llegue la necesidad de medir a un bebé por sospecha de algún tipo de displasia esquelética, la facilidad en poder medir tibia, peroné, radio, cúbito, húmero, porque ya han estado preparados, entrenándose paciente tras paciente, no solamente midiendo el fémur, sino también midiendo el húmero. Y por lo tanto confirmar en las 4 extremidades, las 2 manos, los 2 pies y, de ser posibles, los dedos. En el abdomen, obviamente, volvemos a medir la circunferencia abdominal y, aprovechando la circunferencia abdominal, vemos estómago, vemos integridad de pared abdominal anterior, seno portal, vesícula biliar, vemos los riñones, vemos la vejiga, vemos las 2 arterias umbilicales para poder descartar una arteria umbilical única. Vemos también en la columna, no solamente el plano sagital, sino también el plano axial, como les mencioné. Vemos el líquido amniótico para de esa forma tener una primera impresión de cómo está la producción de orina por el bebé.
Y en la placenta, obviamente, podemos también ver cómo se encuentra posicionada. Y el tema controvertido viene luego con la cervicometría, porque usualmente soy de los que recomienda el screening universal del cervix. Pero en esta coyuntura, no recomiendo de rutina en aquellos pacientes que tengan bajo riesgo para parto pretérmino. En esta coyuntura, por eso quiero ser bien claro. Y de hecho, podría ser vista de forma abdominal, aunque sabemos que para verla de forma abdominal tenemos que tener la vejiga parcialmente llena, pero que de hecho al estar parcialmente llena va a comprimir la longitud del cuello y de esa forma haciéndola falsamente más larga. Y por lo tanto, en promedio, un cuello tanto en el primer, segundo como tercer trimestre mide 32 milímetros, hablamos de cuello corto cuando está por debajo de 25 milímetros, y sugiero que en esta coyuntura, toda paciente de alto riesgo para parto pretérmino tiene que tener una evaluación transvaginal del cuello uterino. Soy de los que cree que se debe hacer una evaluación universal de todas las pacientes en el segundo trimestre del cuello uterino para parto pretérmino, pero en esta coyuntura, como vuelvo a repetir, no es aplicable. Eso fue la ecografía morfológica en la era del COVID-19. Ahora vámonos a la evaluación de las dos estructuras quizás más complejas, utilizando distintas herramientas, tanto en la parte neurosonográfica como ecocardiográfica. En la parte neurosonográfica del sistema nervioso central, que involucra no solamente la cabeza, sino también la columna. Un primer punto que tenemos que recordar, y es este artículo del doctor Fernando Viñals de Chile, y me parece que es el más importante para poder entender cómo evaluar y cómo descartar cualquier tipo de, o la mayoría de las patologías del sistema nervioso central. Es entender lo que es el complejo anterior y el complejo posterior en la evaluación del sistema nervioso central. El complejo anterior básicamente está formado por el cavum del septi pellucidi, los cuernos anteriores de los ventrículos laterales, ¿okay? La rodilla, el genu del cuerpo calloso, el surco calloso y la fisura interhemisférica. Si nosotros tenemos una buena visualización del complejo anterior, habremos avanzado bastante. Quien introduce el cuerpo, la estructura, el complejo anterior fue el doctor Guibaud de Francia, ya por el 2004. Y es una estructura, como les vuelvo a repetir, que en toda evaluación de rutina, no que hay que hacer una neurosonografía, no. Toda paciente, rutinariamente, en el segundo trimestre, tiene que tener una evaluación del complejo anterior. Repito, cavum del septi pellucidi, cuernos anteriores de los ventrículos laterales, genu o rodilla del cuerpo calloso, el surco calloso y finalmente la fisura interhemisférica, como ustedes pueden ver en la imagen ecográfica. Si nosotros hacemos un approach sagital donde evaluamos la longitud del cuerpo calloso y el cavum del septi pellucidi y luego hacemos una reconstrucción en volumetría de este complejo anterior, podemos ver claramente cómo se evalúa nuevamente el cavum del septi pellucidi, los cuernos anteriores de los ventrículos laterales, la parte del genu, de la rodilla del cuerpo calloso y finalmente la fisura interhemisférica. Entonces, toda paciente en el segundo trimestre tiene que tener una evaluación del complejo anterior. Y toda paciente en el segundo trimestre tiene que tener una evaluación del complejo posterior. ¿Y cómo está formado el complejo posterior? Está formado básicamente por estas dos líneas blancas que vienen a ser los plexos coroideos, es decir, la medición del atrio ventricular, que no se hace a nivel del glomus, sino se hace a nivel de la fisura, o de la cisura, perdón, parieto-occipital. A nivel de la cisura parieto-occipital, hacemos la medición del atrio ventricular. Entonces, los componentes del complejo posterior, vienen a ser la cisura interhemisférica, esta línea blanca, la cisura parieto-occipital, la medición del atrio ventricular, los plexos coroideos, el splenium, la S es el splenium del cuerpo calloso y el surco calloso. El splenium del cuerpo calloso, esta zona de acá, y el surco calloso. Por lo tanto, insisto nuevamente, toda paciente en el segundo trimestre tiene que tener una evaluación del complejo anterior y del complejo posterior. Complejo anterior, repito, formado por el cavum del septi pellucidi, los cuernos anteriores de los ventrículos laterales,
el genu del cuerpo calloso y la cisura interhemisférica. La cisura interhemisférica. Esto es importante, como les vuelvo a repetir, porque la alteración de cada uno de ellos nos va a poder a nosotros hacer sospechar de cualquier otra patología. Si no vemos el CAUN del septi pellucidi, porque este cuadradito se encuentra atravesado por la fisura interhemisférica, obviamente estamos a nivel del fornix. No hay CAUN del septi pellucidi. Lo primero que tenemos que pensar es una alteración parcial o total del cuerpo calloso, pero no necesariamente se cumple en todos los casos. La ausencia del cuerpo calloso siempre va de la mano con una ausencia del CAUN del septi pellucidi, pero la ausencia del CAUN del septi pellucidi no va necesariamente siempre de la mano con la ausencia del cuerpo calloso, porque la ausencia del CAUN del septi pellucidi puede ser primaria o puede deberse a otras patologías como una displasia septóptica. Y al mismo tiempo, la alteración de la forma del CAUN del septi pellucidi, de la cajita esta, del CAUN del septi pellucidi, puede estar en relación a diferentes heterotopias neurológicas. Heterotopias neurológicas. Y por esa razón es importante la identificación del complejo anterior. Y en el caso del complejo posterior, es importante para el descarte de ventrículo megalia, porque recordemos que a nivel de la cisura parieto-occipital nosotros vamos a poder evaluar los cuernos posteriores de los ventrículos laterales, y obviamente la cisura parieto-occipital, y en forma conjunta con la cisura de Silvio, nos van a hablar de los giros, de la sulcación del cerebro en el segundo trimestre. Por esa razón, teniendo solo como referentes complejo anterior y complejo posterior, habremos logrado descartar una gran cantidad de patologías que obviamente para esto tenemos que irnos entrenando poco a poco en lo que les dije al inicio de la presentación, patrón normal de patrón anormal. Muchas personas cuando empiezan neurosonografía y ecocardiografía se preocupan en aprender las patologías. Y como les vuelvo a repetir, algo que logré rescatar, fue lo primero que pude aprender en mi estancia en Londres, fue primero definir aquello que es normal de lo anormal. Una vez que uno logra definir eso, recién allí pasa a la siguiente grada en esta escalera de aprendizaje, que es definir qué patología es y luego la consejería respectiva para cada una de ellas. Es por esa razón que todo esto que le he mencionado, el complejo anterior y el complejo posterior, se añade a la evaluación del sistema nervioso central fetal clásico, en un corte transventricular, en un corte transtalámico y en un corte transcerebeloso. Esto es lo que siempre nos enseña, el corte y la evaluación del sistema nervioso axial, tanto transventricular, tanto transtalámico, tanto transcerebeloso. Pero lo que les acabo de mencionar del complejo anterior y complejo posterior, como les vuelvo a repetir, búsquenlo siempre, entrenen la vista y van a ver cómo ustedes van a poder ir mejorando utilizando esa herramienta de evaluación que me parece excelente para poder descartar la mayoría de patologías del sistema nervioso central. ¿Qué herramientas avanzadas nosotros tenemos? Utilizar la volumetría a nivel del sistema nervioso central. Es decir, lograr un corte axial a nivel de la zona del transventricular y automáticamente la máquina es la que va a empezar a calcular y haciendo los cortes a nivel transtalámico, transcerebeloso y una reconstrucción no solamente axial, sino también sagital. Insisto, que estas utilidades, así como les mencioné del rostro fetal, deben ser utilizadas fundamentalmente para consultas de casos y poder enviar los volúmenes a colegas ahora que la tecnología y el manejo de la información está siendo más utilizado, a colegas de otros países, de otros hospitales, de otra ciudad, y al mismo tiempo para docencia. Pero en la práctica diaria no debe reemplazar la habilidad que tiene la mano del operador para obtener todos estos cortes sin necesidad de que la máquina sea quien los obtenga. En la evaluación del sistema nervioso central, como ustedes podrán ver, existen otras estructuras relacionadas, por ejemplo, con el tercer ventrículo, la longitud del cuerpo calloso. Es por eso que es importante también, de forma rutinaria, tratar de ver el cuerpo calloso en corte sagital. Normalmente, como les vuelvo a repetir, en un corte, en una evaluación rápida de screening anatómico, no hacemos el corte sagital. Mi recomendación es que lo hagan de forma rutinaria. Y en ese proceso de realizar la evaluación, al inicio quizás no puedan obtenerlo, pero va a llegar un momento en que siempre lo van a ver. Siempre lo van a ver. Y no solamente este corte sagital me permite a mí ver el cuerpo calloso, me permite ver el caudum septi pellucidi, el caudum ergae, el núcleo caudotalámico, tálamo, el núcleo caudado, el vermis cerebeloso, y de esta forma, obviamente, acostumbrarme a lo normal,
De tal forma que cuando tenga que realizar una neurosonografía debido a alguna alteración patológica, yo pueda realmente saber diferenciar entre lo que he visto normalmente y de lo que no he visto. Porque si solo evalúo el corte sagital cada vez que me mandan una neurosonografía, que es una de cada 10 pacientes, voy a perder la oportunidad de 9 pacientes acostumbrar mi ojo a la evaluación rutinaria de esta estructura. Es por esa razón la longitud media del cuerpo calloso en el segundo trimestre es de 20 milímetros. Siempre, aproximadamente. Y tiene que verse siempre, como les vuelvo a repetir, desde el genu hasta el esplenio. Una cosa que es importante es que cuando hablamos de agenesia parcial, el cuerpo calloso no es que vaya de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, sino que es una estructura que parte del medio y se va estirando hacia atrás. Por lo tanto, teniendo este concepto, siempre hay que tener mucho cuidado con el caudal del septi pellucidi, con la forma de los ventrículos y obviamente la longitud y la identificación del cuerpo calloso. Otras de las herramientas que actualmente estamos utilizando, y como ustedes podrán ver en esta imagen, aquí en el ángulo superior existe un modo que yo ya he personalizado al segundo trimestre, Dr. Gil, porque, como les vuelvo a repetir, cada uno de ustedes tiene que acostumbrar los settings para los cuales ustedes se sientan cómodos en la evaluación. Entonces, estos settings precisamente los he acomodado de acuerdo a la facilidad que yo tengo, por el ángulo, el rango dinámico, por el foco, por la ganancia, el compound imaging, el speckle reduction imaging, como les mencioné, este es el popular SRI que les mencioné al inicio de la presentación. Todas estas cosas que ustedes pueden ver acá a la derecha, que siempre son números que quizás nunca nos ha interesado ver, pero que deberíamos ver, son las que permiten que con una misma máquina y un mismo transductor, una persona tenga una mejor imagen que otra, simplemente por el hecho de haber hecho unos buenos settings. Entonces, en este corte, una de las propiedades que actualmente estamos viendo, por ejemplo, yo tengo la máquina del Bolus OMI10, es teniendo un corte sagital para evaluar el cuerpo calloso, es también evaluar la vascularidad. Podemos ver que incluso con un Power Doppler en una paciente con un índice de masa corporal medio, ni muy alto ni muy bajo, se puede ver claramente la arteria pericallosa, pero no de forma perfecta. Y existe ahora un botón junto al Power Doppler que se llama Slow Flow HD. Este Low Flow HD es espectacular porque si bien es cierto te reduce el ROI, la región de interés, te permite ver con mayor claridad ya no solamente la arteria pericallosa, los senos venosos, la prensa de erófilo, que es el vaso donde se coleccionan todos los senos venosos del cerebro, y posteriormente, en pacientes que son más delgadas, podemos ver claramente la estructura del cuerpo calloso en forma de sándwich, como siempre digo, los bordes uno ecogénico, otro ecogénico, y el cuerpo calloso de textura anecogénica. Y como les vuelvo a repetir, este Slow Flow HD lo encuentro realmente muy útil cuando uno pretende realizar una evaluación vascular en aquellas pacientes que quizás no tengan un acceso adecuado, especialmente útil cuando siempre hay alguna sospecha de alguna alteración anatómica que obviamente requiera la confirmación vascular. Como en este caso, por ejemplo. En este caso ustedes pueden ver claramente la colpocefalia en el lado derecho, es decir, la dilatación marcada de los cuernos posteriores de los ventrículos laterales, el angostamiento de los ventrículos de los cuernos anteriores del ventrículo lateral, la ausencia del caudum del septi pellucidi, la alteración del tejido alrededor de la cisura interhemisférica, y que cuando hacemos el corte sagital podemos ver claramente cómo no vemos el caudum del septi pellucidi, no vemos el cuerpo calloso y no pinta, no dibuja la arteria pericardiosa rama de la arteria cerebral anterior. Al mismo tiempo, en forma axial, en el segundo trimestre, esta opción del Power Doppler no solamente nos permite identificar, como ustedes pueden ver allí, la arteria cerebral media del polígono arterial de Willis. Yo sé que la utilidad de la arteria cerebral media es básicamente en el tercer trimestre para evaluar el crecimiento. Pero en alteraciones del sistema nervioso central que comprometen, por ejemplo, la columna, como la espina bífida, que tiene una repercusión a nivel cerebral con el síndrome de Arnold-Chiari tipo 2. Es importante no solamente evaluar el cerebro por la dilatación ventricular subsecuente y que podría llevar a cabo a una ventriculomegalia severa, sino también la fosa posterior. Y por esa razón, cuando nosotros utilizamos el Power Doppler, la diferencia del color Doppler que tenemos acá, vamos a ver quizás un poco más claro el polígono arterial de Willis. Pero si nosotros activamos el Slow Flow HD
ya no solamente vamos a ver el polígono arterial de Willis, sino vamos a poder ver la vasculatura principal, que viene a ser donde está la manito, del cerebelo, la arteria cerebelosa superior, superior cerebellar artery, que es una de las arterias que se encuentra involucradas en la irrigación del cerebelo, específicamente importante en pacientes con espina bífida. Entonces ustedes me podrán decir, doctor, pero esta paciente está normal, porque allí veo que la cisterna magna se encuentra normal y el diámetro transcerebeloso está normal y no está colapsado ese cerebelo. Y es cierto, es cierto. Y ahora veremos el caso, pero en una paciente con espina bífida. Y como les vuelvo a repetir, en el segundo trimestre, porque muchos piensan que la evaluación del rostro fetal con volumetría es solamente factible a partir de las 28 semanas, ¿no? Se puede realizar desde las 18 semanas, desde las 20 semanas, y todo depende, como les vuelvo a repetir, no tanto de la máquina, no tanto de la resolución, que obviamente son importantes, pero sino de la adquisición del operador del objetivo, de la colocación del ROI, para poder obtener la imagen como ustedes pueden ver que allí se ha obtenido. En ese sentido, cuando nosotros avanzamos y vamos a evaluar un paciente con espina bífida, vemos que hay un colapso de la cisterna magna, vemos que el cerebelo adopta la forma de banana, vemos una ventrículomegalia bilateral, un aplanamiento de los huesos parietales dando una forma de lima a la cabeza, vemos cómo aquí en la columna sí se evidencia la vesícula típica del mielomeningocele, y al mismo tiempo podemos ver aquí atrás cómo se pueden visualizar los miembros inferiores con movilidad. Es básicamente lo que hacemos en el sistema nervioso central. Entonces ya vimos que para la neurosonografía, o mejor dicho, para la evaluación neurológica del bebé, no solamente es importante ver la cabeza y el cerebro, sino también ver la columna. Es por esa razón que también les sugiero de forma rutinaria, si es que el tiempo lo permite, como les vuelvo a repetir, esta coyuntura ha venido a malograr bastante de las recomendaciones que hacemos en el segundo trimestre. Cuando ustedes hagan la evaluación sagital de la columna, simplemente activan el botón en 3D que dice Skeleton. Así lo tienen en el Bolson, no sé cómo lo tendrán en Philips, en Mindray. Es un tipo de volumetría que te permite hacer o te permite evaluar de forma clara la columna. Y esto ustedes lo ponen en 4 ventanas distintas que les permitan, como ustedes podrán ver aquí, no solamente el corte sagital, sino el corte coronal y el corte axial. ¿Por qué es importante ver estos 3 puntos? Porque cuando uno tiene un defecto del tubo neural, no solamente es importante determinar el defecto, aquí ustedes lo pueden ver. Miren cómo está abierta esa columna, pueden ver las apófisis en forma de U o de V, demostrando la apertura de la columna, pero el siguiente punto es a qué nivel anatómico se encuentra. L1, L2, L3, L4, L5, ¿a qué nivel me encuentro? Entonces, uno puede subjetivamente decir se encuentra a nivel de L3, porque cuento yo desde la última costilla y voy calculando en forma presencial, en forma de real time. Pero cuando uno lo quiere demostrar, normalmente lo que suele hacer es importante, pero cobra mayor importancia cuando recién tiene 32 semanas, es mandarle a hacer una resonancia magnética. Pero a las 22 semanas es mejor hacer una evaluación ecográfica detallada y de esa forma poder determinar el nivel de la lesión. Es por esa razón que, como ustedes pueden ver en el video, es importante tener los 3 cortes, porque el corte coronal es el que me va a decir en qué nivel se encuentra la lesión, considerando que obviamente la vértebra donde se inserte la última costilla será D12. Y por lo tanto, de allí, moviendo el punto a lo largo de ese plano, ya sea en este caso sería el plano C, van a aparecer 4 ventanas, A, B, C, y obviamente la renderización, ustedes van a poder ir desplazándose a este nivel y luego verificar acá dónde se abre la columna. Y de esa forma decir efectivamente en qué nivel anatómico se encuentra sin ningún reclamo, porque ustedes lo están objetivando. Ya no es una apreciación subjetiva, sino es una apreciación objetiva. Entonces, el corte sagital me dice a mí qué tipo de defecto es, si tiene vesícula o no tiene vesícula. Recuerden que básicamente hay 2 tipos de espina bífida abierta, el mielomeningocele y la mielosquisis, o también llamada mielocele, o también llamada raquisquisis. En este caso, estamos frente a una mielosquisis, un mielocele. Por lo tanto, este es el corte que nos dice el defecto está. Este corte, el corte axial con el corte coronal, son los que me van a poder determinar en qué nivel anatómico se encuentra la lesión.
estos dos. Por esa razón es importante tener la vista de las 4 ventanas. Entonces, en esta paciente, ustedes pueden ver qué tan acentuada se encuentra la forma de la cabeza, la forma de limón, y evaluamos no solamente la arteria cerebral media, debido a la ventriculomegalia, sino también vamos a evaluar, como les vuelvo a repetir, y ustedes pueden ver aquí la imagen, la arteria cerebelosa superior. Y no solamente usando, como les dije, el color Doppler, porque con el color Doppler a las justas puedo ver la arteria cerebral media, sino pasando por el Power Doppler para tratar de ver la arteria cerebelosa superior y finalmente activando el Slow Flow HD. Y una vez que yo activo el Slow Flow HD, voy a poder ver la circulación cerebelosa. Y eso me va a poder determinar a mí qué tipo de resistencia tengo. Y esto el doctor Giancarlo Mari de Italia ya tiene una tabla, y eso lo pueden buscar en internet, el artículo está publicado, sobre los valores de índice de pulsatilidad de la arteria cerebelosa superior que no deben ser mayores a 1.3. Es decir, si son mayores a 1.3, existe una resistencia vascular al paso de sangre en el cerebelo. Por lo tanto, no se trata de que la columna o de la espina bífida solamente dañe la médula per se, sino también el colapso de la fosa posterior daña la vascularidad del cerebelo. Eso fue en cuanto a los tips relacionados con la evaluación neurosonográfica. Y ahora nos vamos a la evaluación ecocardiográfica. En la evaluación ecocardiográfica, básicamente tenemos que entender dos cosas: corte de 4 cámaras y corte de 3 vasos tráquea. Y habiendo entendido eso, luego extendemos nuestro scope, nuestra sección para poder hacer el screening anatómico cardíaco. Es decir, nos vamos al abdomen, que es donde toda evaluación cardíaca debe empezar, desde el abdomen. ¿Para qué? Para determinar el situs. Viendo la aorta, viendo la vena cava inferior, la aorta siempre posterior izquierda y la vena cava inferior anterior derecha. Cuando hay isomerismo izquierdo, lo que nosotros vamos a tener es la aorta posterior izquierda y la vena cava inferior, en vez de ser anterior derecha, se vuelve posterior derecha, porque en realidad no es la vena cava inferior, ya que está interrumpida, sino es la vena ácidos. Y en el caso de un isomerismo derecho, la aorta sigue siendo posterior izquierda, pero la vena cava inferior se hace anterior, ya no derecha, sino izquierda. Entonces, desde el abdomen, uno ya puede arrancar viendo el situs y de esa forma luego poder ir subiendo. Entonces, luego vamos a tener el corte de 4 cámaras, el tracto de salida izquierdo, el corte de 3 vasos tráquea, ¿ok? Y no solamente en los ejes largos, sino en el eje corto, el tracto de salida derecho, para poder evaluar claramente la válvula sigmoidea pulmonar, un corte coronal del corazón en el eje corto para evaluar si es que hubiera CIBs, cuántos CIBs se encuentran en un corte coronal, y los cortes sagitales no solamente para evaluar el sistema venoso, o sea, la vena cava inferior y la vena cava superior, sino evaluar el arco aórtico y el arco ductal. Entonces, eso es una generalidad. Cuando nosotros utilizamos y tenemos un buen acceso, es decir, un buen acceso materno, es decir, una mujer, una paciente con un índice de masa corporal asequible, podemos ver utilizando el color HD, el Doppler color HD de las máquinas de última generación, ver claramente no solamente el llenado ventricular en 4 cámaras, sino también cortes sagitales. Herramientas a ser utilizadas en la evaluación cardíaca, el STIC. Entonces, el STIC significa Spatio-Temporal Imaging Correlation, donde nuevamente utilizan el término TUI, Tomographic Ultrasound Imaging, para el corazón fetal. Y en realidad es obtener una vista sagital y luego la máquina es la que nos va a hacer los cortes. Por Chamber View, 4 cámaras, Left Ventricular Outflow Tract, tracto de salida izquierdo, el tracto de salida derecho y el corte de 3 vasos tráqueos. Insisto nuevamente, este tipo de utilidad debe ser utilizada para enviar volúmenes a colegas o docencia, mas no debe reemplazar la habilidad de la mano para poder realizar u obtener cualquiera de estas vistas. En ese sentido, si nosotros nos enfocamos en el 4-Chamber View, que es importantísimo entenderlo, hay varios puntos que hay que chequear antes de hacer o ir más adelante con las patologías. Como les vuelvo a repetir, es importante primero, como les dije en la segunda diapositiva, entender lo que es un patrón normal. Y una vez entendiendo lo que es un patrón normal, poder detectar lo que es un patrón anormal. Cuando nosotros tenemos un 4-Chamber View, ya sea apical,
o ya sea septal, primero tenemos que ver es la distribución del área del corazón con respecto al tórax, y que predominantemente esté hacia la izquierda. En segundo lugar, ver el ángulo, el axis, con respecto a la línea media, que debe estar en 45 grados más menos 20 grados. Lo tercero que tenemos que ver es la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda, y con eso básicamente estamos descartando una anomalía del retorno venoso pulmonar total, simplemente al ver ya las venas pulmonares desembocando en la aurícula izquierda. Tenemos que ver una simetría en el tamaño de las aurículas, tenemos que ver el flujo del foramen oval del lado derecho al lado izquierdo, tenemos que ver el offsetting valvular entre la válvula mitral, este es el lado izquierdo, y la válvula tricúspide en el lado derecho. Tenemos que ver una simetría en el llenado ventricular, donde normalmente el ventrículo derecho es ligeramente más grande y más globular por la banda moderadora, y el lado izquierdo es el que va a formar el ápex del corazón. Y luego, en el corte septal, ver la integridad de las paredes musculares del corazón, teniendo la misma simetría en los casos de cardiopatías de no compactación o de hipertrofia por cardiomiopatías. Y finalmente, en un corte septal, el tabique interventricular. Entonces, teniendo este checklist en el four-chamber view, nosotros recién vamos a poder determinar que ante la alteración de cualquiera de estos parámetros en el checklist, tenemos una anormalidad. Y luego proceder con el diagnóstico. Por lo tanto, es importante entender que a nivel de 4 cámaras, como ya vimos en los checkpoints, es importante ver que vamos a tener una vista apical y una vista septal. Y en la vista apical no solamente nos permite ver la cruz del corazón, el offsetting valvular, sino que en este corte tenemos que tener mucho cuidado con el efecto de dropout, que muchas veces nos hace creer que hay un C y B a nivel del tabique interventricular, pero es en realidad el efecto o el artefacto que nos crea la dirección que tienen los haces de ultrasonido al incidir en la misma dirección que el tabique interventricular, y por lo tanto no rebotan correctamente. Recuerden que mientras que más en 90 grados sea la insonación, mayor va a ser el efecto que nosotros tengamos en la imagen del monitor para la ecografía, y es por esa razón que cualquier tipo de CIB tiene que ser evaluado en un corte septal, en un septal. Por esa razón, en los septos se evalúan el septum primum, el ostium secundum, el tabique interventricular y las válvulas, tanto la mitral como la tricúspide. Por esa razón, es importante hacer el checklist que les había mencionado anteriormente, y de esa forma luego ir subiendo poco a poco. Entonces, ¿cuál es realmente la dificultad? Cuando nosotros evaluamos en general cualquier estructura fetal, pero más aún en el corazón. Es algo que yo llamo la obtención del plano. La obtención del plano es el punto clave para evaluar el corazón. Todos nos preocupamos en que los planos, en que el abdomen, 4 cámaras, tracto salida izquierdo, derecho y 3 vasos tráquea. En realidad lo más importante es determinar la buena obtención de un plano de corte. Es decir, un plano en el cual al tú desplazarte a lo largo del cuerpo fetal, mantengas la axialidad, mantengas el corte axial y que no se te haga oblicuo, porque esa es la forma en que uno va a poder obtener los distintos cortes de forma correcta. Eso es lo que hace normalmente la máquina cuando hace el TUI, el Tomographic Ultrasound Imaging. Y por esa razón no debemos dejar que esa utilidad reemplace la mano del operador. Por esa razón, tras luego evaluar el four-chamber view, el siguiente vaso que va a salir apenas nosotros subimos va a ser el tracto de salida izquierdo, va a ser la aorta. Y ahí obviamente tenemos que evaluar la continuidad de la válvula mitral con la pared de la aorta, y también a este nivel, con el tabique interventricular, descartar la presencia de un CIB perimembranoso. En el tracto de salida de la pulmonar tenemos que ver el crossover con la arteria aorta, y luego tenemos que entender que la pulmonar siempre va a ser ligeramente más grande que la aorta y siempre se va a encontrar en la parte anterior. Siempre se va a encontrar en la parte anterior. En cuanto a los vasos, cuando ya tenemos el corte de 3 vasos tráquea, es importante entender que lo mismo que les dije en el primer trimestre, o sea, tratar de ver el signo de la V, porque el signo de la V es lo que nos va a dar origen a la arteria pulmonar, la arteria aorta, la vena cava superior, en orden decreciente, como les dije, y esta V se cierra entre la conjunción del ductus arterioso con el istmo aórtico. Ambas tienen que tener el mismo flujo al color Doppler y sin aliasing. Recuerden, cuando hay un flujo reverso, hablamos de atresia. Cuando hay un flujo
con aliasing hablamos de estenosis, o mejor dicho, sospechamos para luego probar colocando el caliper y midiendo las velocidades. Por lo tanto, no solamente es el Four Chamber View, sino es la obtención del tracto de salida izquierdo, la obtención del tracto de salida derecho y finalmente el corte de 3 vasos tráquea. Entonces, como les dije, en el corte de 3 vasos tráquea siempre nos enseñan la pulmonar, la aorta, la vena cava superior y la tráquea. Eso es siempre. Pero ¿qué ocurre en la vida real? En la vida real ocurre que no solamente vamos a tener, como en esta imagen de un embarazo gemelar, donde me encontraba hablando al primer feto, a uno de los fetos, donde no solamente vamos a ver la arteria pulmonar y la arteria aorta, sino también vamos a ver la vena ácigos. Por lo tanto, es importante entender que cuando hacemos la evaluación con Power Doppler, podemos encontrar otros vasos que nos digan o que nos representen o nos ayuden a entender mejor la anatomía vascular a ese nivel de corte. Entonces, no solamente vamos a tener la vena ácidos, sino también que cuando nosotros empezamos a subir, vamos a tener un vaso que normalmente suele cruzarse a este nivel. Y que cuando nosotros estamos en un corte septal, vamos subiendo, tenemos el crossover de las arterias, tenemos la bifurcación de la pulmonar en sus dos ramas, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, y a medida que vamos subiendo vemos el ductus arterioso, seguimos subiendo, y mientras más subimos vamos viendo el arco aórtico, pero a nivel del arco aórtico, si ustedes me siguen, ya no solamente vamos a ver la ácigo llegando a la vena cava superior, sino que vamos a ver un pequeño vaso que no va en el sentido del arco aórtico, es decir, hacia el lado izquierdo, tráquea, arco aórtico, sino que vamos a ver un pequeño vaso que está yendo aquí hacia arriba, hacia la derecha, que algunas veces puede estar dilatado y algunas veces puede estar ausente. Y esto es importante entenderlo porque este pequeño vaso viene a ser la vena brachiocefálica izquierda. Y esta vena brachiocefálica izquierda, que se forma de la conjunción de la yugular y la subclavia izquierda, y que al unirse con la vena subclavia derecha, van a dar origen a la vena cava superior. Lo cual quiere decir que, si yo no viera este pequeño vaso, que es la vena brachiocefálica izquierda, es muy probable que en mi corte de 3 vasos tráquea, yo tenga 4 vasos, y tenga una vena cava superior izquierda persistente. Una vena cava izquierda superior persistente que, afectando el corte de 4 cámaras, me dé un seno coronario dilatado. Entonces, ¿cómo la visión de un pequeño vaso a nivel del arco aórtico puede tener afectaciones en otros niveles? Y si más bien se encontrase dilatado este vaso, esta vena brachiocefálica izquierda o inominada izquierda, nosotros podemos sospechar de una alteración en el drenaje venoso anómalo pulmonar, que recuerden que en la mayoría de los casos es supracardíaco, y que si bien es cierto puede tener un vaso colector, podría también desembocar en la vena brachiocefálica izquierda y dilatarla. Y ven un vaso allí que no sabe qué es, pero si es que uno tiene la anatomía y los conceptos claros, va a poder luego distinguir, como les vuelvo a repetir, haciendo un checklist, no solamente del Four Chamber View, no solamente de los 3 vasos tráquea, no solamente del tracto de salida izquierdo y derecho, sino también de las estructuras venosas que acompañan a estas estructuras arteriales. Entonces, lo normal es que en el corte de 3 vasos tráquea, cuando estoy subiendo, yo vea que esta vena brachiocefálica izquierda, left brachiocephalic vein, vaya a desembocar y formar la vena cava superior uniéndose a la vena brachiocefálica derecha. Es por esa razón que cuando no se encuentra presente, es muy probable que haya seguido su rumbo y haya formado lo que es la vena cava superior izquierda persistente, que muchas de las veces drena en el seno coronario. Entonces, ¿qué más? ¿Qué herramientas adicionales nosotros podríamos evaluar en un segundo trimestre? Obviamente, hemos visto la parte anatómica, pero ¿qué ocurre en aquellos fetos cuya madre tiene un alto riesgo para desarrollar preeclampsia y por ende el bebé puede desarrollar restricción del crecimiento? Podemos evaluar lo que es la función cardíaca. Doctor, la función cardíaca lo podemos hacer o está indicada en aquellos bebés que tengan algún tipo de, aquellas gestaciones que tengan algún tipo de complicación. Por ejemplo, gestaciones gemelares monocoriales. Perfecto. Aquellos fetos que tengan una restricción del crecimiento intrauterino temprana. Perfecto. Pero lo que les trato de decir es que si no desarrollamos continuamente esta evaluación,
Cuando llegue el momento de realizarla, no vamos a tener la destreza ni la rapidez como para hacerla, si es que practicáramos usualmente este tipo de medición. Por lo tanto, en la función sistólica, básicamente lo que nosotros vamos a tratar de medir es el cardiac output, el gasto cardíaco. Para medir el gasto cardíaco necesitamos tres cosas: el diámetro de la aorta, la frecuencia cardíaca y el IVT, que es el intervalo velocidad-tiempo, la integral velocidad-tiempo, perdón. En inglés, VTI, Velocity Time Integral. Esto ustedes lo encuentran en el ecógrafo y ahora lo voy a proceder a explicar. Y calculando el diámetro de la válvula aórtica, calculando con el caliper, con el Doppler pulsado, el flujo y trazando el IVT, la integral velocidad-tiempo, y calculando la frecuencia cardíaca, yo voy a tener el cardiac output del lado izquierdo. Podría hacer lo mismo con el lado derecho, es decir, ya no voy al tracto de salida izquierdo, sino voy al tracto de salida derecho, calculo el IVT de la pulmonar, la integral velocidad-tiempo de la pulmonar, y multiplico por la frecuencia cardíaca y tengo el gasto cardíaco derecho. Entonces, en ese sentido, la función sistólica, como les vuelvo a repetir, implica un buen corte de 4 cámaras, un buen corte de tracto de salida izquierdo, una buena pulsación que te permite evaluar la parte mitral, onda E, onda A, y obviamente el flujo sistólico a nivel de la arteria aorta. Y este cardiac output, como ustedes pueden ver allí, tiene valores a lo largo de la edad gestacional. Entonces, no se trata de pensar que esto es algo imposible de hacer. Es algo que si uno lo entrena diariamente, la medición de su paciente, cuando llegue el momento de realmente medirlo, va a estar expedito a realizarlo. Entonces, ¿cómo se realiza? Como le vuelvo a repetir, una vez calculado, una vez obtenido el left ventricular outflow tract, o sea, el tracto de salida izquierdo, yo me voy a la parte que dice ecofetal. Y en ecofetal me voy a ir a la parte en que se evalúa el cardiac output, ¿ok? Voy a proceder a medir el diámetro de la aorta, voy a proceder a medir aquí dice diámetro LVOT, dice en el bolso, ¿ok? Y luego voy a proceder a medir el IVT, que les dije, la integral velocidad-tiempo. Allí dice trazado, en ecofetal, como ustedes pueden ver aquí en la máquina, ¿ok? Me voy a la ventana número 3, perfecto, me estoy yendo a la ventana número 3, y voy acá a cardiac output. Y acá dice trazado LVOT. Entonces, con el trazado LVOT, lo que yo voy a hacer es activar la medición y empiezo a medir. Trazo la medición, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Y esto me va a dar el cardiac output, obviamente, multiplicado por la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, calculo la frecuencia cardíaca fetal y con la frecuencia cardíaca fetal voy a obtener finalmente el SBI, que en este caso es lo que representa el stroke volume, que multiplicado por la frecuencia cardíaca me da el cardiac output izquierdo. Por lo tanto, es algo que se puede hacer diariamente. Lo único que necesito es, una vez que estoy obteniendo mi corte de 4 cámaras y una vez que estoy obteniendo mi tracto de salida izquierdo, en vez de seguir, activo mi caliper, mi Doppler pulsado, me coloco entre la mitral y la válvula aórtica y procedo a hacer el Doppler pulsado. Mido el diámetro de la válvula aórtica, trazo mi IVT, el trazado LVOT, integral velocidad-tiempo, mido mi frecuencia cardíaca y con eso habré, como les vuelvo a dicho, haber calculado el cardiac output de este bebé que representa la función sistólica. Y la función diastólica es mucho más sencilla de hacer. La función diastólica la podemos hacer en un 4-chamber view. En un 4-chamber view nosotros obtenemos la visión diastólica y obtenemos la onda E y la onda A, donde la onda E representa el tiempo de llenado, mejor dicho, la velocidad de llenado precoz, y la onda A representa el llenado ventricular tardío, la diástole tardía. Y la relación durante la gestación debe ser menor a 1. Obviamente, conforme avanza la gestación, esta relación se va a ir incrementando porque la onda E se hace mayor. De hecho, en nosotros ya estamos invertidos, la onda E es mayor que nuestra onda A, pero a nivel fetal la onda E es menor que la onda A. Y en ese sentido lo que hay que hacer es ir nuevamente aquí a la zona donde nos dice ecofetal, ¿okay? Ponemos calcular, ponemos ecofetal, y a nivel de ecofetal vamos a ver donde dice válvula tricúspide. Ponemos onda E y automáticamente medimos la velocidad en centímetros por segundo, como ustedes pueden ver ahí, y automáticamente las máquinas nos lleva a la onda A, E-Wave. Y podemos calcular, como les digo, rápidamente utilizando unas herramientas que aparentemente son complejas,
pero que en la práctica, en el realizarlos en el día a día, se hacen sencillas y tienen la función diastólica. Y tienen la función diastólica. ¿Y cómo evalúo la función global? En ese mismo corte, donde calculé el cardiac output y donde obtuve mi espectro de flujo tanto de la onda E, de la onda A, de la mitral, como mi trazado de la aorta, lo único que tengo que hacer es volver a ir a eco fetal y trazar, donde dice función sistólica global, aquí el MPI. La otra forma de decirle al MPI, que es el índice de rendimiento miocárdico, es el TEI index. En la máquina, en el Evolution que yo tengo, me aparece como TEI, y lo que tengo que calcular son tiempos. Tiempos, es decir, me muevo en el eje horizontal. Me mueve en el eje horizontal. Y al moverme en el eje horizontal, lo que voy a calcular es el tiempo de contracción isovolumétrica, es decir, la distancia entre la onda A y el inicio del IVT, del trazado de la aorta, el tiempo de relajación isovolumétrica, que va desde el final del trazado del flujo aórtico hasta el inicio de la onda E, y finalmente el tiempo de eyección, que es la distancia que está comprendida entre los dos anteriores, o la distancia que hay en lo que dura el trazado del flujo aórtico. Esto yo simplemente lo presiono, lo voy calculando, y la máquina automáticamente me tira un TEI, como ustedes pueden ver allí, y me permite a mí calcular el MPI, el índice de rendimiento miocárdico, el TEI index, la función cardíaca global. Entonces, la función sistólica evaluada por el gasto cardíaco izquierdo, la función diastólica evaluada por el cociente EA y la función cardíaca global evaluada por el MPI o índice de rendimiento miocárdico o TEI index, como le quieran llamar, que resulta del tiempo de contracción isovolumétrica con el tiempo de relajación isovolumétrica sobre el tiempo de eyección. Por lo tanto, eso que parece tan complejo de hacer, si uno lo hace diariamente, esto lo puede hacer en 2 minutos. ¿Qué es lo más difícil acá? Lo más difícil acá es la obtención de la imagen. Lo más difícil es la obtención de la imagen. Y a eso es a lo que voy. Cuando llegue el momento de ustedes medir un bebé en una gestación gemelar monocorial o un bebé con un RCU severo, ustedes van a tener la destreza de haberlo hecho diariamente en todos los bebés que pueden evaluar. Y finalmente el ritmo, que es algo que también siempre deben considerar y por lo tanto tienen que utilizar el modo M. Es un modo antiguo, es un modo que no es atractivo a la vista, sí, es cierto, pero es un modo efectivo para poder calcular el ritmo, porque no solamente atraviesa la pared auricular, sino la pared ventricular, y nos permite ver no solamente la frecuencia cardíaca, sino la relación entre la aurícula y el ventrículo, AB1111, y de esa forma poder determinar si hay un ritmo adecuado 1, 1 entre aurícula y ventrículo. Por lo tanto, como les vuelvo a repetir, el uso de las herramientas en ecocardiografía fetal no debe estar solamente limitado a aquellos pacientes que tengan algún tipo de problema, sino considero yo que si tengamos el tiempo necesario, como les vuelvo a repetir, en esta coyuntura hay que saber balancear cuándo vamos a hacer esto, deberíamos hacerlo diariamente para poder tener la destreza necesaria cuando llegue el momento de enfrentar a un paciente que realmente lo necesita. Y finalmente, en 2 diapositivas voy a resumir lo que es el screening de aneuploidías en el segundo trimestre y de preeclampsia. En el segundo trimestre, nosotros podemos complementar el screening realizado en el primer trimestre. Para esto vamos a utilizar 9 marcadores que fueron publicados en un estudio del grupo del profesor Nicolaides en Inglaterra, donde evaluaba el foco ecogénico, la longitud del húmero, la longitud del fémur, la dilatación de las pelvis renales, donde evaluaba el intestino ecogénico, donde evaluaba el atrio ventricular, es decir, la dilatación ventricular, donde evaluaba la presencia de arteria subclavia derecha aberrante, donde evaluaba el pliegue nucal y finalmente donde evaluaba la ausencia del hueso nasal. 9 marcadores. ¿Y qué es lo que suele pasar? Existe una calculadora para poder determinar ante la presencia de 2 o más marcadores cómo varía el riesgo inicial. Y ese riesgo inicial puede ser la edad. Si no tiene ecografía el primer trimestre, no significa que no puedan evaluar ustedes el riesgo de tener síndrome de Down en el segundo trimestre. Simplemente en esta calculadora utilizan como riesgo a priori el riesgo de la paciente por la edad que tenga y lo modifican de acuerdo a los hallazgos que ustedes puedan tener en la ecografía del segundo trimestre. Es una herramienta fácil y asequible para poder calcular el riesgo en el segundo trimestre. Y al mismo tiempo, si se encuentran con una paciente que ha tenido una ecografía en otro lugar y que no tienen ustedes el reporte a la mano, una de las formas de poder también evaluar es realizando la medición de estos marcadores que normalmente de rutina ustedes los van a identificar cuando están haciendo el screening anatómico que les mencioné al inicio de la presentación. Pero aquí viene la clave. Lo importante es entender que cuando hay 2 o más, uno debe utilizar la calculadora. Pero cuando hay
un solo marcador aislado, como por ejemplo el foco ecogénico, cometeríamos un error en cuanto a la consejería de la paciente, de decirle que hay un riesgo incrementado para síndrome de Down, cuando vemos que al estar todos los otros marcadores negativos y solamente tener este marcador positivo, es decir, un likelihood ratio positivo de 0.95, nos dice que más bien este marcador vendría a ser protector para síndrome de Down. Por lo tanto, obviamente no es que sea protector, sino simplemente carece de significancia estadística, y un foco ecogénico aislado, no asociado a otros marcadores, no implica un mayor riesgo para síndrome de Down, y eso hay que tenerlo bien en claro. Por lo tanto, ¿cuáles serían de estos 9 marcadores los únicos 4 marcadores que de forma aislada incrementarían el riesgo para síndrome de Down? La arteria subclavia derecha aberrante, la ventrículomegalia, el pliegue nucal incrementado y el hueso nasal ausente. Con la salvedad de que, como les vuelvo a repetir, el intestino ecogénico aislado, el foco ecogénico, un húmero o un fémur cortos aislados, una pilectasia renal leve aislada, no de otra causa, no vaya a ser que ahora haya una causa objetiva y ustedes se enfoquen solamente en el problema de las aneuploidías, sino que cuando haya uno de estos marcadores de forma aislada, solamente estos 4 son los que sí van a repercutir en el riesgo a priori. Tanto la arteria subclavia derecha aberrante, tanto la ventriculomegalia como el pliegue nucal, de forma aislada cada uno de ellos, me incrementa el riesgo a priori 4 veces. Por lo tanto, si el riesgo a priori era 1 en 400, ahora será 1 en 100. Y la ausencia del hueso nasal me va a incrementar el riesgo en aproximadamente 6 veces. Por lo tanto, quiere decir que si yo tengo una paciente que no ha tenido ecografía del primer trimestre, tiene 40 años de edad, y viene para la ecografía de 18 semanas porque por la coyuntura del COVID no ha podido realizarle una ecografía genética, no significa que no podamos evaluar el riesgo para síndrome de Down. Significa que va a ser menos preciso, es cierto, pero no significa que no podamos hacerlo, y por lo tanto utilizamos el riesgo a priori, que por ser 1 en 40 será 1 en, por tener 40 años será 1 en 30, 1 en 50, y si está ausente lo incrementamos 6 veces. Por lo tanto, de 1 en 48, por ejemplo, pasará a ser 1 en 8. Y esto, al hacerlo alto riesgo, amerita que nosotros tomemos una medida adicional. Como les vuelvo a repetir, de los 9 marcadores, cuando 2 o más están presentes, tenemos que modificar el riesgo a priori utilizando esta calculadora que les he mencionado, que se encuentra colgada en la publicación online de este trabajo, en la revista blanca. Pero si es que solamente encontrásemos uno de ellos, como un foco ecogénico, como un intestino ecogénico, con respecto a la aneuploidía, no incrementa el riesgo. A diferencia de si se tratase de una arteria subclavia derecha aberrante, ventrículomegalia, pliegue nucal o hueso nasal. Y finalmente, en preeclampsia, en el segundo trimestre, alguien me dirá, doctor, pero la preeclampsia solamente se puede hacer screening en el primer trimestre, y no es tan correcto. Esta diapositiva que me pareció fabulosa, del doctor Adolfo Echegaray de Argentina, que lidera la unidad de medicina fetal del Hospital Austral, me parece genial porque resume cómo es una evaluación de la preeclampsia a lo largo de los 3 trimestres. Entonces, nosotros hablamos en la anterior presentación del screening a las 12 semanas, donde un 90% aproximadamente va a ser bajo riesgo, pero hay un 10% que va a ser alto riesgo. Un 10% que va a ser alto riesgo. Es decir, que va a tener más de 1 en 150 de probabilidad de desarrollar preeclampsia antes de las 37 semanas, y este grupo es el que va a tener la aspirina, 150 miligramos cada noche. Pero ¿qué ocurre? Viene la paciente en el segundo trimestre, esta misma paciente, ya sea de bajo riesgo o de alto riesgo, o estamos frente a una paciente que, repito nuevamente, por el COVID, no ha tenido evaluación en el primer trimestre. Por lo tanto, podemos evaluar nuevamente las características maternas, la presión arterial media, el Doppler de las arterias uterinas, y si podemos conseguir las hormonas, ya sea el soluble FLT y el placental growth factor, sería un golazo, sería una muy buena ayuda. Nosotros vamos a poder clasificar a esta paciente en el segundo trimestre en 3 grupos de riesgo. Un grupo de alto riesgo, donde hablamos de 1 en 100 para desarrollar preeclampsia antes de las 32 semanas. Un grupo intermedio, cuando tiene entre 1 en 100 y 1 en 300, y un grupo de bajo riesgo, cuando tiene menos de 1 en 300 para desarrollar preeclampsia antes de las 36 semanas. Entonces, la mayoría va a seguir siendo bajo riesgo. Y esto se vuelven a ver a las 36 semanas, por el COVID, recuerden, 36 semanas, en caso de preeclampsia.
En el caso del grupo intermedio, sería bueno verla a las 32 semanas. Y en el grupo de alto riesgo, que vendría a ser el 1% de aquellas que a pesar de estar tomando aspirina siguen siendo alto riesgo, se les vuelve a monitorizar de acuerdo al esquema que uno pueda tener, ya sea a las 28, a las 32 semanas, en este caso a las 24, a las 31 semanas, dependiendo de cómo uno quiera programar. Por lo tanto, esta diapositiva me parece genial para resumir el screening de preeclampsia a lo largo de los 3 trimestres, pero en este caso pertinente a la presentación de acuerdo al segundo trimestre. Finalmente, para terminar, en cuanto a conclusiones, el cuidado prenatal en el 2020, como lo dije en la presentación anterior, se basa en una muy buena estratificación de la paciente específica según el riesgo para complicaciones en el embarazo en el primer trimestre, pero en el segundo trimestre tenemos que reevaluar el riesgo. Ya vieron, para parto pretérmino, a través de la medición del cuello uterino, en los casos que haya alto riesgo, como lo vuelvo a repetir, por la coyuntura, no podemos evaluar aquellas que tengan bajo riesgo, la preeclampsia, ¿ok? Y obviamente la evaluación anatómica fetal de acuerdo a todas las herramientas que les he podido brindar en la presentación del líder. Y finalmente hay un concepto que tenemos que entender con respecto a lo que es conocimiento y entendimiento. El conocimiento, por ejemplo, utilizando esta imagen, es saber que el tomate es una fruta, es un fruto. Pero el entendimiento es saber que el tomate no lo colocas en una ensalada de frutas. Botánicamente, tomate es una fruta, pero culinariamente es una verdura. ¿Y a qué voy con esto? No es solamente importante saber identificar los hallazgos en la ecografía, sino hay que saber entenderlos. Y esa es la parte más difícil en medicina fetal, el saber interpretar. El no decirle a una paciente de 25 años de edad, por ver una cuerda tendínea ligeramente calcificada, un foco ecogénico aislado en el ventrículo izquierdo, que es lo más común, que tiene riesgo de síndrome de Down, porque no lo tiene. Usted identificó correctamente el hallazgo, un foco ecogénico, lo identificó, tiene el conocimiento, pero si no supo contextualizarlo en la paciente que está enfrentando y no pudo entender al feto como paciente, va a estar haciendo una mala consejería. Por lo tanto, como siempre terminé la presentación anterior, no es lo mismo ecografía que medicina fetal. Aquel que sepa hacer ecografía, obviamente tiene el primer paso ganado para hacer medicina fetal. Pero la medicina fetal implica el entendimiento de los hallazgos y obviamente la consejería, que es lo que finalmente va a repercutir en el manejo de cada una de las pacientes. Muchísimas gracias por su atención.